Ahora sí. Buenas tardes, señoras y señores diputados nacionales, equipo técnico y ciudadanía. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número 083-2024, para el día de hoy, 22 de julio de 24, las 16 horas 35 minutos, modalidad presencial. Señora secretaria, por favor, pido que constatar el quórum reglamentario. Muy buenos días, señor presidente, vocales, autoridades, compañeros. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum reglamentario. Presente. Vocal Solanda Goyes Quelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda de las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Gracias. Contamos con el quórum reglamentario y todas las sesiones siendo las 5 horas 40. La secretaria, por favor, quiero dar lectura del primer minuto de la lectura. Sí, señor presidente, con su autorización, al tratarse de una sesión extraordinaria, voy a dar lectura punto por punto. El primer punto es lectura de comunicaciones. Para este punto, me permito informar que no se cuenta con documentación. Sí, toda vez que está pendiente el informe y en virtud del artículo 12 del reglamento solicito que hablamos de este punto para Señor presidente, mis disculpas, me permito intervenir. Procedo a dar primero lectura al siguiente punto para que pueda indicar lo que corresponde. El punto número 2, Dirección Nacional de Talento Humano, conocimiento y resolución para conocer y aprobar el informe de la fase del examen de confianza del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Está ahí el punto, señor presidente. Tenemos entonces, cuando lo que habíamos analizado, empezaríamos con el día. Señor presidente, el segundo punto, si me permite, puedo dar lectura al artículo 2 que establece el tema del reglamento para que ponga en consideración de las autoridades lo que corresponde. Sí, el artículo 12 habla respecto de la suspensión, reanudación y terminación de la sesión. Establece que, en su segundo párrafo, quien preside la sesión podrá suspender el tratamiento de un punto del orden del día, tratar otro y retomarlo en cualquier momento. De igual manera, podrá declarar suspendido o clausurada la sesión en los siguientes casos. Pongo en su consideración, señor presidente, el artículo de mención para que pueda explicar eso. Toda vez que en el día número 2 se iba a abordar el informe de la fase del examen de confianza y concurso público a méritos de posición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces o jueces de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de que estamos a la espera de un informe. Entonces, solicito que venga este punto de orden del día y pasamos con el punto número 3, que sería el análisis y resolución respecto a la solicitud de la revocatoria de medida preventiva de suscripción en contra de la Sí, señor presidente, con su autorización solicitamos a las áreas técnicas por procederse a retirar. Vamos a tratar el siguiente punto en virtud del expuesto por el presidente. Punto número 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución respecto de la solicitud de revocatoria de medida preventiva de suspensión en contra del juez de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Áchilas. Para este punto interviene de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario el abogado Paul Esteban Salazar Cordóñez. el abogado Paul Esteban Salazar Cordóñez de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario tiene la palabra para que realice la exposición. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores vocales del Consejo de la Judicatura. El presente punto se refiere efectivamente a una solicitud de revocatoria de medida preventiva presentada por el doctor Galo Efraín Vizuriaga Guerrero, juez de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Sáchilas. Esta solicitud de revocatoria la realiza
en contra de la medida preventiva dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura con fecha 5 de julio del 2024, medida en la cual se resolvió suspenderle al hoy peticionario por el plazo de 3 meses, inclusive sin remuneración, por cuanto habría incurrido presuntamente en una falta disciplinaria gravísima, toda vez que, como es de conocimiento público, señoras vocales y señor presidente, entre el 29 de junio y 30 de junio de 2024, se realizó una audiencia de vinculación y formulación de cargos dentro del caso denominado Plaga, entre los cuales se formuló cargos precisamente al hoy peticionario doctor Galo Luzuriaga Guerrero, y se le formuló cargos por cuanto habría solicitado presuntamente la cantidad de $60,000 a cambio de conceder una acción de habeas corpus. En razón de esos hechos, se le formuló cargos, y en razón de la gravedad de esos hechos, y por constituirse además en una presunta infracción disciplinaria de carácter gravísimo, es que el Pleno del Consejo de la Judicatura, en cumplimiento de sus competencias y atribuciones, resolvió suspenderle, como ya lo indiqué hace un momento, por el plazo de 3 meses, incluido sin remuneración. Es por ello que, con fecha 9 de julio del 2024, el doctor Galo Luzuriaga Guerrero solicita se revoque dicha medida por cuanto, cito textualmente la parte pertinente, la vinculación a un proceso penal sin indicios ni elementos que determinen la existencia material de una infracción ni la eventual responsabilidad penal no es causa suficiente ni razón elemental para dictar una medida de suspensión sin remuneración del cargo que ostento y que obtuve en un concurso público de méritos y oposición ciudadana. Al respecto, señor presidente, señores vocales, cabe indicar que el hoy peticionario está realmente confundiendo lo que es el ámbito penal versus el ámbito administrativo. Que no se haya determinado elementos que lo declaren culpable en el ámbito penal no significa que no pueda sus actuaciones conllevar una posible y eventual responsabilidad administrativa. Por lo que dicho aquello, sumado a que a la presente fecha no han variado los elementos que permitieron en su momento dictar la medida preventiva de suspensión, es que la recomendación de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario sea la de negar la solicitud de revocatoria, por cuanto hasta la presente fecha no han variado los elementos que sirvieron de base para dictar la medida preventiva de suspensión número PCJ-MPS-026-2024. Hasta la recomendación de esta suspensión, señor presidente y señores vocales. Gracias. Gracias. Tomo en consideración el informe dado por el abogado Esteban Ordóñez de la Subdirección Nacional de Control, así como la información que ha sido presentada en el día, anexa en la convocatoria. Una consideración. 2 asuntos, vamos. Primero, ¿cuándo era que se les suspendió por parte del Pleno? ¿Qué fecha? El 5 de julio del, 5 de julio. el 5 de julio del 2024. Hasta septiembre, hasta octubre. Exactamente. Hasta el 5 de octubre. Así sería. 3 meses, ¿no? Y él presentó la petición, ¿con qué fecha? La petición está el 9 de julio del 2024. Enseguida. Enseguida. No ha presentado ninguna prueba de descargo, pues solo dice. Nada. Es simplemente que no es culpable en el ámbito penal, pero como ya lo indiqué, Está claro. ¿Alguna otra observación? La moción de la medida de aprobar. Al no haber observación por parte de los señores vocales de la presidencia, elevo a moción la recomendación presentada por la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura. apoyo la moción. Secretario, por favor. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanza Goya Esquelal. A favor. A favor.
favor. Vocal Yolanda de las Mercedes Chupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Mario Fabricio Naranjo, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. No sé si está pendiente del segundo punto. Sí, señor presidente, me permito informar que ha llegado la información a la Secretaría General hace los 5 minutos. En este momento estamos procediendo a remitir a los correos electrónicos de cada una de las autoridades. Se procedió en este momento a remitirlos por vía WhatsApp y estamos en este momento imprimiendo para poder traerlos informales a cada uno de ustedes. Solicito que se pueda suspender la una posición, que no la podemos suspender en relación a los 10 minutos. Claro, sí, Sí, sí. señor presidente,
Recording in progress. Solicito se constate por. Señor presidente, con su autorización, a fin de reinstalar la sesión extraordinaria 083-2024, procedo a constatar el quórum reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquela. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mesas Tupán y Carrillo. Presente. Presente. Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Presente. Presente. Otros vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Siendo las 7 horas. Señor secretario. Toda la información. Leyendo los clientes de Señor presidente, con su autorización, procedo a dar lectura al punto número 2. Dirección Nacional de Talento Humano, conocimiento y resolución para conocer y aprobar el informe de la fase del examen de confianza del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para este punto, señor presidente, me permite informar que se encuentra en la Dirección Nacional de Talento Humano la doctora Gloria Susana Salazar, la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, el doctor José Luis Piña Herrera Beja, de la Dirección General, el doctor Hernán Alfonso Calixto Moncayo y el señor Alejandro López de Métricas Web. Muchas gracias, señora secretaria. En virtud de que es muy importante que el informe ha sido presentado por parte de la técnica, toda vez de que en toda esta fase de la prueba de confianza ha sido realizado por una empresa externa en una judicatura. Comedidamente solicito que el señor Alejandro López, de la empresa Métrica Web, pueda realizar una exposición metodológica del informe que ha sido presentado al Consejo de la Judicatura a través de la Dirección de Talento. Muchas gracias. Buenas tardes. Nosotros vamos a presentar, realizamos este proceso. ¿Sí? Aló. Vamos a describir cómo se realizó la toma de las pruebas con honestidad y las pruebas de competencias naturales. El primer paso es la determinación de las competencias generales especificadas del perfil del puesto de juez o jueza de la Corte Nacional. ¿Cómo se hace? A través de la similitud de conceptos y comportamientos observables. Se hace la homologación entre las competencias que se encuentran definidas en el perfil, en el perfil del puesto o del cargo y las competencias laborables del aplicativo web. Al nosotros colocar la competencia general y específica y su comportamiento observable en nuestro aplicativo web, busca homologar con todas las competencias que contiene nuestro diccionario de competencias, indicando cuál es aquel que tiene mayor similitud en conceptos y comportamientos observables. Una vez determinadas las competencias dentro de nuestro aplicativo web, el siguiente paso es que automáticamente el aplicativo hace la asignación de los test psicométricos bajo un criterio propio de metodología del aplicativo a utilizar para cada evaluación. Nuestro aplicativo web cuenta con una batería de pruebas psicométricas que nos van a dar la tranquilidad o proporcionar información válida, confiable, con fundamentación teórica y científica. Los test psicométricos designados para este proceso son test de estilo social, test de dominancia cerebral, test de perfil de motivación y prueba de ortografía. El test de estilo social se basa en el modelo conducta Marston, que permite reconocer los rasgos de conducta tanto en el puesto como en la persona a ocuparlo. El test de dominio cerebral, esta prueba permite conocer la dominancia cerebral del evaluado. Esto es, de alguna manera, el tipo de inteligencia de la persona. La prueba contempla la valoración del factor de cuadrantes cerebrales y dominio cerebral. El dominio cerebral es un término que significa la preferencia en el uso de la región del cerebro. El conocimiento de la región preferida de una persona nos dice mucho acerca de su estilo de proceso mental, cómo piensa, cómo resuelve problemas y cómo se comunica.
el test de perfil de motivación. Esta prueba mide los intereses profesionales de las personas para también determinar el perfil de interés que demandan los perfiles de puestos. Esta prueba contempla la matriz de valores profesionales, los cuales desempeñan un papel importante en el comportamiento humano. El test de ortografía. Esta prueba contempla medir la habilidad ortográfica, es decir, supone el conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de los símbolos de que se componen los textos escritos. Después de la designación de los tests, que el aplicativo web lo hace de forma automática, lo que hace es tener todas las baterías de pruebas psicométricas, el desarrollo de las pruebas y la estandarización de cada una de las pruebas psicométricas, que arroja un esquema gráfico y un diagnóstico. El aplicativo web realiza la parametrización de conformidad a los criterios establecidos de cada uno de los test asignados, respetando su metodología interna, la homologación de la prueba y la escala de valoración. Los resultados de los criterios de valoración de las pruebas están dados en el caso de las pruebas de competencias laborales en poco compatible, poco compatible, que significa que va a una escala de 1 a 69.9%, que se conoce como no idóneo, y del 70 al 100%, que es compatible, es el perfil o muy compatible, que es el resultado, es idóneo. Esto no se describe en la estructura de las pruebas como idóneo y no idóneo, pues las pruebas lo consideran es la compatibilidad y no la compatibilidad de la escala de valoración. Estas definiciones son criterios que están dados en el informe. En el test de honestidad, esta prueba consta de 18 factores, los cuales están clasificados en dos grandes grupos, valores y los antivalores. Los valores son 11 y los antivalores son 100. Para tener una mejor comprensión de los resultados, fue necesario desarrollar un promedio de subescalas que integran cada perfil denominadas índice de valores y antivalores y índice de antivalores. Es importante mencionar que estas interpretaciones para el perfil del juez se manejan en dos categorías, tanto para valores como antivalores, y van de la siguiente manera: adecuado y aceptable en una escala de 5 a 6, óptimo de 7 a 9. En los antivalores organizacionales, el óptimo es de 1 a 3 y el adecuado y aceptable es de 4 a 5. Con base en lo anterior se establecen los diagnósticos de interpretación y evaluación que son propios del test y no pueden ser manipulables. El aplicativo web tiene la capacidad de detectar e identificar la invalidez de la prueba. Esto se puede deber a las siguientes razones: trató de manipular la evaluación, posee características de comportamiento no deseables y no entendió la prueba. El sistema detecta e identifica la manipulación de la evaluación y procede a invalidar en estas dos condiciones que son propias de la prueba. Detecta contradicciones cuando se identifican muchas contradicciones en una misma escala y esta se invalida y se marca como no congruente. Cuando se detectan más de 5 escalas no congruentes, se invalida la aplicación. En el caso de que el aplicativo detecte la invalidación, emitirá un resultado de tal manera de conformidad a los criterios de valoración y su resultado será no idóneo. Esta prueba de conformidad con la metodología y parametrización y estructuración considera los siguientes criterios. Criterios de valoración para la prueba de honestidad. De 1 al 69.9%, no recomendable. Criterios de valoración de la prueba: no recomendable, poco recomendable, invalidado, y su resultado será no idóneo. Del 70% al 100%, recomendable, muy recomendable, y se determinará como idóneo. El resultado de la toma de las pruebas en los postulantes idóneos y no idóneos fueron 70 postulantes idóneos y 35 postulantes no idóneos. Esa sería la
Metodologías, presidente. Muchas gracias. Yo solamente hacer un par de consultas. Quisiera conocer si es que los puntos colegiales de alguna pregunta. De mi parte, no tengo preguntas. Y valdría la pena un poco explicar por qué, porque hemos analizado información previa y entonces tengo la información suficiente. En ese caso, yo igual no hago ninguna pregunta porque como se hizo una mesa de trabajo anterior en donde ya se analizaron los datos minuciosos, entonces para nosotros no creo que haga falta y creo que la explicación ahorita está clara. Gracias. Sí, todas las consultas que hicimos en los señores de la empresa y nos han dado en la mañana la explicación correspondiente, pues lo tenemos claro, ¿no? El punto fundamental es que esto, en el informe que ustedes hicieron, no hay la forma de que la información sea de alguna manera sesgada, sino es un sistema que arroja todos los resultados. Por lo tanto, ustedes han hecho el informe y ese informe lo han presentado y ese informe, en base a ese informe, es lo que están haciendo las áreas técnicas para poner en conocimiento del Pleno. Yo creo que debemos agradecerle al señor de la empresa que ha venido gentilmente aquí al Pleno a explicarnos este particular, porque teníamos algunos puntos que no estaban claros, pero hoy creo que ya no es hora de discutir porque los habíamos discutido en la mañana y tarde, en este caso hasta la 1 de la tarde. Simplemente para finalizar, tal como lo se ha manifestado, ya recordar el diseño vocal, es tomar en cuenta que se realizó una mesa de trabajo con la finalidad de obtener, de dilucidar las observaciones que teníamos de la parte técnica, las cuales fueron contestadas de manera siguiente. Es muy importante lo que se ha dicho en este momento por parte de la empresa, en aras de garantizar la transparencia, el aplicativo web, tal como ha sido manifestado por el ingeniero López, no es susceptible de ningún tipo de manipulación. Eso creo que definitivamente marca un hito en la transparencia de este concurso, porque además no se tuvo una injerencia directa por parte del Consejo de la Judicatura y fue un proceso totalmente externo. Con esas explicaciones, en vista de que no se tienen mayores observaciones, agradecemos mucho la presencia y continuamos con la siguiente intervención. Muchas gracias. 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 Por favor. La comparecencia de la Dirección Nacional de Talento Humano, la persona de la doctora Gloria Susana Salazar Llosa, como Señor presidente, señoras y señor vocal. Conforme lo determina la disposición general primera de la resolución 137-2024 del 9 de julio de 2024, el Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Talento Humano la apertura de la fase del examen de confianza del concurso público de méritos y oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, conforme lo dispuesto en el artículo 60 de la resolución 064-2024 del 19 de marzo de 2024, sobre la definición metodológica, adicional a lo explicado por la representante de la empresa adjudicada, mediante resolución número CJDG 2024-073 de 4 de abril de 2024, la Dirección General aprobó la metodología para el examen de confianza y su actualización con resolución número CJDG 2024-169 de 3 de julio de 2024, por lo que se expone a continuación como argumentos técnicos. Conforme con lo expuesto por la Dirección Nacional de Talento Humano mediante el memorando circular número CJDNTH 2024-938
así como lo expuesto por la Dirección General del Consejo de la Judicatura mediante memorando número CJDG 2024-5465, la actualización de la metodología de exámenes de confianza garantiza el cumplimiento de la seguridad jurídica de manera que ésta no vulnere en ningún sentido los derechos de las y los postulantes. Define de forma clara los procedimientos de ejecutarse, mismos que fueron socializados y aplicados de forma imparcial y equitativa a todos los participantes, atendiendo la lógica de lo que se pretende obtener en la fase de exámenes de confianza. Entre las principales actualizaciones se contempló: en relación con la evaluación de competencias laborales, la metodología inicial establecía que los postulantes debían aprobar con un mínimo de puntaje de 80. En este aspecto, se identificó que al existir varias herramientas y empresas proveedoras, no se podría determinar como una valoración universal en cuanto a la puntuación, ya que cada herramienta cuenta con su propio estudio, análisis de puntuación y de medición de factores, como lo acabó de explicar el representante de la empresa. En la metodología actualizada se puntualiza la relevancia del cumplimiento en la entrega del formulario de declaración de conflicto de intereses, entendiéndose este como una parte y componente de los exámenes de confianza y no como un formulario de mero conocimiento. Se establece y aclara que su presentación es motivo de exclusión o permanencia en el concurso. Así también se planteó la necesidad de mejorar la redacción de la metodología con un lenguaje más amigable a la comprensión de las y los postulantes, así como de la ciudadanía en general, que permita comprender de manera en que se encuentra compuesta la evaluación de los exámenes de confianza y finalmente se permite realizar las gestiones administrativas pertinentes que permiten realizar la contratación de una empresa que cumpla con las especificaciones previstas en la metodología y garantice la transparencia y sobre todo la no intervención del personal de la Dirección Nacional de Talento Humano. Sobre la selección de la herramienta psicométrica para evaluar las competencias laborales, implementar la prueba de honestidad y para la aplicación del formulario de declaración de conflicto de intereses. Los exámenes de confianza han sido diseñados como una herramienta holística que permita transparentar la información de los postulantes con la sociedad, así como evaluar los comportamientos desde el ámbito laboral, valores, antivalores con los que se debe contar para una adecuada ejecución del cargo de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. La prueba de confianza, al ser aplicada en el concurso público, consta de 3 componentes: la entrega y registro del formulario de declaración de conflicto de intereses que permita transparentar la información de las y los postulantes con la sociedad, la prueba de competencias laborales, la misma que evaluará los niveles de desarrollo de cada competencia y su adecuación al puesto, y la prueba de honestidad, que permita establecer tendencias a involucrarse en actos deshonestos. El formulario de declaración de conflicto de intereses es una herramienta que permite identificar con la información proporcionada por las y los postulantes cualquier situación potencial o aparente de conflicto de intereses que pueda estar relacionado con intereses económicos, personales, familiares, entre otros. Las competencias laborales en la gestión del talento humano hacen referencia a las habilidades y conocimientos que los servidores judiciales deben poseer para llevar a cabo sus funciones y responsabilidades de manera efectiva. Estas competencias son fundamentales para el éxito individual y colectivo de una institución, ya que contribuyen directamente a la calidad y eficiencia de los resultados y los procesos. Las pruebas de honestidad permiten identificar comportamientos que se encuentran fuera del apartado de competencias, ya que su método de análisis se ajusta a la evaluación de valores y antivalores que pueden desencadenar en tendencias a los postulantes a involucrarse en posibles actos deshonestos. Los 3 componentes que conforman el examen de confianza, el formulario de conflicto de intereses, la prueba de competencias laborales y la prueba de honestidad, son excluyentes. Sobre el proceso de contratación y adjudicación de la orden de compra. Conmemorando circular número CJDNA-SNCT 2024-0050 de 12 de julio de 2024, la Subdirección Nacional de Contratación Pública de la Dirección Nacional Administrativa del Consejo de la Judicatura remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura la resolución administrativa número 040-2024 de 12 de julio de 2024, la cual contiene la orden de compra número ICCJDNA 022-2024, adjudicación a la empresa Métricas Web para el desarrollo del examen de confianza. Sobre las actividades previas a la aplicación del examen de confianza.
Conmemorando circular número CJDNTH 2024-917 del 9 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano solicitó a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Transparencia de la Gestión delegar un servidor que participe en todas las actividades correspondientes al desarrollo de la fase. Es así que mediante memorando número CJDG 2024-5479 y memorando número CJDNTG 2024-0988, la Dirección General y la Dirección Nacional de Transparencia designaron a los servidores Carla Georgina Camacho Rodríguez y al doctor Luis Augusto Jacome Tobar, respectivamente, como delegados. A través del memorando número CJDNTH 2024-4008 de 13 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano solicitó a la Dirección General autorizar la vinculación del proveedor Métricas Web para el desarrollo de la fase del examen de confianza del concurso público en mención, la cual fue autorizada mediante memorando número CJDG 2024-5422. Mediante correo electrónico de 13 de julio de 2024, la empresa Métricas Web remitió a la Dirección Nacional de Talento Humano el oficio número 00.01 con la descripción general del criterio a ser utilizado para determinar la idoneidad y no idoneidad tanto en las pruebas de competencias laborales como en las pruebas de honestidad, mismo que fue socializado con las y los postulantes mediante correo electrónico el 13 de julio de 2024. En reunión telemática, el personal de seguridades de la información de la Dirección de TICS, los delegados de la Dirección General y de la Dirección de Transparencia de la Gestión, de manera presencial con los servidores de la Dirección Nacional de Talento Humano, desde el complejo judicial norte, procedieron a validar que los accesos sean únicos de un solo usuario, no permitan ingresar dos o más usuarios al mismo tiempo desde diferentes redes de acceso, asegurando así que las pruebas no puedan ser modificadas o vulneradas desde otra red o dispositivo durante y después de la ejecución del examen de confianza. Sobre la distribución de horarios y notificación a los postulantes en la aplicación de los exámenes de confianza. De conformidad con el anexo 1 de la resolución 137-2024, la distribución de los 107 postulantes para la aplicación del examen de confianza se efectuó en orden alfabético y en una sola jornada durante el 15 de julio de 2024, distribuidos en 3 turnos de 30 postulantes y un turno de 17 postulantes. Por lo que la Dirección Nacional de Talento Humano, mediante plataforma tecnológica del concurso, el 11 de julio de 2024 notificó a los 107 postulantes con el lugar, la fecha y los horarios para rendir el examen de confianza. Sobre la aplicación del examen de confianza por parte de la empresa. La aplicación de los exámenes de confianza se realizó en cumplimiento al cronograma de actividades aprobado por la Dirección General mediante memorando número CJDG 2024-4118. Los postulantes se presentaron el lunes 15 de julio de 2024 conforme a la notificación que para el efecto realizó la Dirección Nacional de Talento Humano, registrando su asistencia, presentando su cédula de identidad, suscribiendo el consentimiento informado y entregando y suscribiendo el formulario de conflicto de intereses. La empresa adjudicada Métricas Web realizó la entrega de usuarios y contraseñas individuales a las y los postulantes en sobresellado al momento de ingresar al auditorio. Los exámenes de confianza se llevaron a cabo en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en los 4 turnos de 2 horas cada uno, desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas, donde los evaluadores de manera permanente prestaron el soporte requerido en la aplicación a cada uno de los postulantes. Concluida la aplicación de los exámenes de confianza, se identificó que 105 postulantes acudieron a rendir los exámenes de confianza en los horarios previstos. Sobre las solicitudes de reprogramación para el cambio de fecha en la aplicación del examen. Del 4 de julio al 12 de julio se presentaron 2 solicitudes de reprogramación, una a través de correo electrónico y una ingresada por ventanilla, las cuales fueron puestas en conocimiento del director general, quien autorizó las reprogramaciones respectivas para el día martes 16 de julio de 2024 en el horario de 8 a 10 de la mañana. Uno de los postulantes que solicitó reprogramación del horario se presentó a la aplicación de los exámenes de confianza en la fecha y horario establecido en la notificación inicial, es decir, el día lunes 15 de julio de 2024 en el horario de 10 a 12, mientras que el otro postulante no acudió a rendir el examen de confianza. Sobre los resultados de la fase del examen de confianza.
Mediante correo electrónico de 18 de julio de 2024, la empresa Métricas Web comunicó, dando cumplimiento a lo determinado en la orden de compra número ICCJDNA 022-2024 de 12 de julio de 2024, concordante con el numeral 8.4 de la metodología del examen de confianza, entrega del informe de resultados de las pruebas de competencias laborales y de honestidad a través del presente, se deja constancia de la entrega del oficio número 00.02 de 18 de julio de 2024 con la siguiente información. 105 informes individuales con los resultados de los postulantes idóneos y no idóneos. Informe consolidado de resultados de la aplicación del examen de confianza. Reporte del registro de informes individuales cargados en la plataforma CITEC. Listado consolidado de los resultados obtenidos de las y los postulantes considerados idóneos y no idóneos y el detalle de los postulantes que no asistieron a la fase de exámenes de confianza. Sobre la confiabilidad de los resultados de las pruebas de confianza. Mediante resolución número 064-2024 se expide la codificación del reglamento para el concurso público de posición y méritos, impugnación y control social para la selección, designación de las y los jueces y concursos de la Corte Nacional de Justicia, en el que en su artículo 37, numeral 6M, que se refiere a la declaración juramentada y se señala que los postulantes no autorizan la publicación de los resultados de las pruebas de confianza realizadas. La confidencialidad sobre la información pública personal que se refiere a las pruebas de confianza se encuentra garantizado por la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, número 19, así como por la Ley Orgánica de Datos Personales, ya que la información que se obtiene de las pruebas de competencias laborales y de honestidad tienen carácter sensible y podrían influir sobre el buen nombre o reputación de los concursantes, así como ser utilizadas para discriminar o atentar a derechos de los postulantes. Finalmente, conmemorando número CJDNTH 2024-971 de 22 de julio de 2024, la Dirección Nacional de Talento Humano remitió a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Dirección General, con copia a los señores vocales, el informe ampliatorio de la fase del examen de confianza número CJDNTH SA 2024-821 con las siguientes conclusiones y recomendaciones. De los 107 postulantes que pasaron, Aparentemente el problema sería. Aquí siempre. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a constatar el quórum reglamentario. Vocal Miguel Benavides Benavides. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquilar. Presente. Presente. Vocal Yolanda Vicente Pagui Carrillo. presente. Presente.
Doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. Presente. Presente con 4 vocales presentes, nos encontramos en quórum, señor presidente. Listo. Está la sesión, siendo las 7:20. Señor presidente, en vista de que he solicitado que se me cumpliera el link correspondiente para yo poder unirme de manera virtual a esta sesión, en vista de que se ha extendido más en el tiempo previsto. Solicito que me autorice ese particular para la lectura del documento respectivo. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a dar lectura. Se trata del memorando circular CJBPC J3-2024-0017-MC de 22 de julio de 2024, dirigido a usted, señor presidente, a la vocalía 1, vocalía 4 y a la Secretaría General. Trata como asunto la solicitud del link para la sesión extraordinaria. Indica en su parte pertinente el vocal Benavides Benalcázar la solicitud de un link para asistir a la sesión extraordinaria en virtud de que tiene que ausentarse. Pongo a su consideración, señor presidente, para que le considere lo pertinente en virtud de lo que establece el artículo 8 respecto de las comparecencias, en el cual indica que para su autorización debe remitir una solicitud motivada sobre su intervención a través de dicho medio con al menos 1 hora de anticipación. Me permito indicar que el documento ha llegado a las 3:32, por lo cual cumpliría. Pongo en consideración. Obviamente que se encuentra cubriendo la solicitud. Se procede a este momento, señor presidente. Autorización, señor presidente, continuamos con las conclusiones. Primero, de los 107 postulantes que pasaron a la fase del examen de confianza, 20 postularon para la especialidad de civil y mercantil, siendo 10 hombres y 10 mujeres. 17 para la especialidad contencioso administrativo, 15 hombres y 2 mujeres. 10 para la especialidad contencioso tributario, 6 hombres y 4 mujeres. 14 para la especialidad de familia, 9 hombres y 5 mujeres. 46 para la especialidad de penal, 32 hombres y 14 mujeres. El 15 de julio se aplicó los exámenes de confianza a 105 postulantes en los horarios previstos. Conforme con el registro de asistencia, se identificó que 2 postulantes se presentaron a rendir el examen de confianza en el tercer turno que se desarrolló en el horario de 14 a 16 horas. La empresa proveedora del servicio entregó al administrador de la orden de compra el detalle consolidado de los resultados obtenidos de las y los 70 postulantes considerados como idóneos. La empresa proveedora del servicio entregó al administrador de la orden de compra el detalle consolidado de los resultados obtenidos de las y los 35 postulantes considerados no idóneos. En la especialidad civil y mercantil, 13 postulantes obtuvieron la clasificación de idóneos, de los cuales 6 son mujeres y 7 son hombres. En la especialidad contencioso administrativo, 11 postulantes obtuvieron la clasificación de idóneos, de los cuales 2 son mujeres y 9 son hombres. En la especialidad contencioso tributario, 10 postulantes idóneos, de los cuales 4 son mujeres y 6 son hombres. En la especialidad de familia, 8 postulantes obtuvieron la clasificación de idóneos, de los cuales 4 son mujeres y 4 son hombres, así como también un postulante no asistió a rendir el examen de confianza en esta especialidad. En la especialidad penal, 28 postulantes obtuvieron la clasificación de idóneos, de los cuales 11 son mujeres y 17 son hombres, así como también en esta materia un postulante no asistió a rendir el examen de confianza. De conformidad con la atribución prevista en el artículo 62 de la resolución 064-2024, la Dirección Nacional de Talento Humano elaboró el presente informe de la fase de examen de confianza, que contiene el listado de las y los postulantes que fueron declarados como idóneos y no idóneos por la empresa proveedora del servicio. Consecuentemente, se concluye que de los 107 postulantes, 2 no se presentaron a rendir el examen de confianza y 35 fueron declarados como no idóneos. Finalmente, 70 postulantes son declarados como idóneos y avanzan en la fase de oposición del concurso. Todos los anexos son de carácter público, incluidos los formularios de conflicto de intereses, consentimientos informados, y se encuentran en el link que corresponde en el informe. Recomendaciones.
A la Dirección General, conocer y validar y remitir al Pleno del Consejo de la Judicatura para conocimiento y aprobación el contenido del presente informe técnico. Segundo, sugerir la revisión de los listados de postulantes con valoración de idóneos y no idóneos en el link que se adjunte en el informe, el mismo que se encuentra con un acceso restringido únicamente para los señores y las señoras vocales y el director general, el mismo que se habilitará en la mesa de trabajo o la sesión del pleno conforme lo dispongan las autoridades. Al Pleno del Consejo de la Judicatura, con base en el numeral 9 del artículo 9 de la resolución 064-2024, conocer y aprobar el presente informe correspondiente a la fase del examen de confianza. Con base en el numeral 9 del artículo 9 y el artículo 62 de la resolución 064-2024, disponer la notificación individual de los resultados de la fase del examen de confianza a los 107 postulantes. Declarar como idóneos a los 70 postulantes que superaron la fase de exámenes de confianza que constan en el anexo. Con base en el numeral 10 del artículo 9 de la resolución 064-2024, excluir del concurso a 35 postulantes que no superaron el examen de confianza y fueron declarados como no idóneos conforme el anexo. Con base al numeral 6 del artículo 28 de la resolución 064-2024, excluir a los 2 postulantes que no asistieron a rendir el examen de confianza: Ríos Cordero Esteban Mateo y Payares Rivera Jorge Aníbal. Autorizar la apertura de la fase de oposición de acuerdo con el cronograma del concurso público. Conforme con la solicitud de la Dirección Nacional de Talento Humano, la empresa proveedora Métricas Web se contará con su presencia en caso de requerirlo por parte de las autoridades, como se ha evidenciado el día de hoy. Finalmente, los informes individuales que contienen los resultados de las evaluaciones aplicadas para rendir los exámenes de confianza sean considerados como información confidencial, por lo que únicamente deben ser de conocimiento de cada uno de las y los postulantes. Finalmente, de considerarlo pertinente disponer a la Dirección Nacional de Comunicación la publicación del presente informe en la página web institucional. Hasta aquí, señor presidente, el informe técnico. Gracias. Toma consideración de la doctora María y de la doctora Zanahoria, si tienen alguna observación con el presentar. Yo no tengo observaciones, pero sí tengo comentarios. Creo que esperemos a que se presenten todos los informes para así poder presentar eso. Perfecto. Por favor. Siendo así, contamos con la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, con el doctor José Luis Peñarrera Pecán. Gracias, señor presidente. Señoras, señor vocal, buenas tardes con todos. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, mediante memorando CJ DNJ 2024-1074 de 20 de julio del 2024, actualizado mediante memorando CJ DNJ 2024-1079 M del 22 de julio del 2024, puso en conocimiento el informe jurídico y remitió el proyecto de resolución para conocer y aprobar el informe de la fase del examen de confianza del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Al respecto, debo manifestar que, mediante el memorando circular CJDNTH 2024-0968-MC, la Dirección Nacional de Talento Humano puso en conocimiento de la Dirección General y de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica el informe técnico número CJDNTH-SA 2024-4811, el cual contiene el informe de la fase del examen de confianza, informe que fue ampliado mediante memorando circular CJDNTH 2024-0971 MC de 22 de julio del 2024. Al respecto, es importante mencionar la conclusión que se encuentra en la letra K del punto 8 del informe antes mencionado, en el cual, al referirse a la conclusión de esta letra, dice: de conformidad con la atribución prevista en el artículo 62 de la resolución 064-2024, la Dirección Nacional de Talento Humano elaboró el presente informe técnico de la fase del examen de confianza, que contiene el listado de las y los postulantes que fueron declarados como idóneos y no idóneos por la empresa proveedora del servicio Métricas Web SAS. Consecuentemente, se concluye que de los 107 postulantes, 2 no se presentaron a rendir el examen de confianza y 35 fueron declarados como no idóneos. Finalmente, 70 fueron declarados idóneos
y avanzan a la fase de oposición del concurso público correspondiente. Por lo tanto, esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica concluye que en mérito del análisis precedente y sobre la base del informe emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano, considera que le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura, de acuerdo a sus atribuciones reglamentarias, contempladas en el artículo 9, números 9 y 10, artículos 28 y 62 de la resolución número 64/2024 de 19 de marzo de 2024, conocer y aprobar el informe de la fase del examen de confianza del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, para lo cual se adjunta el respectivo proyecto de resolución para revisión y conocimiento del prenombrado cuerpo colegiado. Cabe señalar que esta Dirección Nacional de Asesoría Jurídica deja a salvo la información técnica que es de responsabilidad exclusiva de la Dirección Nacional de Talento Humano. A su vez, se permite recomendar que se acojan las recomendaciones dadas por la Dirección Nacional de Talento Humano establecidas en los informes técnicos antes mencionados y se apruebe el proyecto de resolución que se ha adjuntado. De la misma manera, esta Dirección Nacional al cargo recomienda, en aplicación a lo determinado en el artículo 62 de la resolución 064/2024, se autorice la apertura de la fase de la exposición correspondiente. Hasta aquí, señor presidente. Muchas gracias. En la misma línea, que todavía que contar con las observaciones de manera conjunta. Le doy la palabra al director general, el doctor Daniel Calixto Moncayo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor presidente, señoras vocales, autoridades. Por los antecedentes que han sido expuestos, de conformidad con la atribución prevista en el artículo 10, numeral 1 de la resolución número 064/2024, me permito recomendar al Pleno del Consejo de la Judicatura lo siguiente. Primero, conocer el memorando circular CJDNTH 2024-0968 MC y el informe técnico número CJDNTH SA 2024-811 de 19 de julio de 2024, referentes al informe de la fase de los exámenes de confianza del concurso de Corte Nacional de Justicia emitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano, así como el memorando circular CJDNTH 2024-0971 MC y el informe técnico número CJDNTH SA 2024-821 de 22 de julio del presente año, referente al informe ampliatorio de la fase de los exámenes de confianza del concurso de Corte Nacional de Justicia emitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano. Segundo, conocer el memorando CJDNJ 2024-1074M de 20 de julio de 2024 emitido por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el criterio jurídico del respectivo proyecto de resolución, así como el memorando CJDNJ 2024-1074M y el memorando CJDNJ 2024-1079M de 22 de julio del presente año emitidos por la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el criterio jurídico y el respectivo proyecto de resolución. Tercero, declarar idóneos a un total de 70 postulantes que habrían superado los exámenes de confianza. Cuarto, excluir a 2 postulantes, Ríos Cordero Esteban Mateo y Payares Rivera Jorge Aníbal, por no haber rendido los exámenes de confianza en aplicación del artículo 28, numeral 6 de la resolución número 064/2024. Quinto, excluir a 35 postulantes que no superaron el examen de confianza y fueron declarados como no idóneos en aplicación de lo previsto en el artículo 9, numeral 10 y miren. Sexto, disponer la notificación individual de los resultados de la fase del examen de confianza a las y los 107 postulantes que superaron las fases que antecedieron. Séptimo, autorizar la apertura de la fase de oposición de acuerdo al cronograma del concurso público. Octavo, considerar la recomendación G del informe técnico número CJDNTH-SA 2024-821 de 22 de julio del presente año, emitido por la Dirección Nacional de Talento Humano. Y noveno, de considerar lo pertinente disponer a la Dirección Nacional de Comunicación Social la publicación del informe ampliatorio de la fase de los exámenes de confianza en la página web institucional conforme lo establecido en la disposición general quinta
de la resolución número 064-2024. Hasta ahí, señor presidente. Gracias. Toda vez que la Dirección Nacional de Talento Humano o la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica General y la empresa México Web han expuesto este pleno las partes técnicas y jurídicas como consideración de los miembros del sector comercial, los informes para las respectivas observaciones. Una observación puntual de la Porque en el caso anterior hemos trabajado ya en mesas de trabajo, pero no tengo observaciones que hacer. gracias por todas las Sí, yo sí quisiera hacer una argumentación de lo que estamos nosotros decidiendo en este momento, porque se trata de un concurso que le tiene pendiente al país entero. Se trata de un proceso muy sensible y yo creo que uno de los deberes que tenemos como personas que estamos al frente de este proceso es necesario que la ciudadanía conozca de nosotros con la oportunidad de que se hacen públicas las sesiones, independientemente de que hagamos procesos de comunicación, y de que también la ciudadanía pueda acceder a la información a través de la página web, que lo estamos cumpliendo por principio de publicidad, algunos elementos que son importantes, ¿no? Uno de ellos, creo que es necesario que la ciudadanía conozca, y así lo hemos debatido con los vocales, el hecho de que en las áreas técnicas, la Dirección General y la Dirección de Talento Humano, en un determinado momento hicieron una modificación metodológica sobre la cual yo hice observaciones porque al menos requería que exista la información debida a efectos de saber a qué se debió esa modificación. Luego de varias conversaciones y de que se han emitido las explicaciones del caso, he constatado que consta en el informe esa indicación que me parece muy importante. Está en el 6.11 respecto de la actualización de la metodología establecida para las pruebas de confianza. Y dado que esto se ha determinado, se ha incorporado dentro del informe por las peticiones que se les ha hecho, yo creo que es importante hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Inicialmente hay una prueba de confianza, una metodología establecida por la Dirección General, porque eso es lo que hizo la delegación, el Pleno del Consejo de la Judicatura, a esta área que es la que concentra las actividades administrativas de la institución. Se le hizo una delegación para que haga todas las metodologías. Se hicieron las metodologías, entre ellas la de pruebas de confianza. Pero luego en el camino se mira que hay una modificación. Entonces, las consultas que yo había hecho, y constan también información al respecto, es de cuáles fueron las razones. La explicación que hemos recibido, al menos a mí me queda, quedo satisfecha con esa explicación, y eso es lo que quiero transmitir en el sentido siguiente. Se indica que la forma de hacer las pruebas de confianza, como otras fases de este proceso, no pueden hacerse por invento o por producción nuestra, sino que tenemos que contar con terceros. Y para las pruebas de confianza, tanto en lo que tiene que ver con la prueba de honestidad como en la de pruebas psicométricas, se requería la contratación de una empresa privada que sea la que proporcione la metodología y los esquemas de determinación de quién es idóneo, quién no es idóneo. Por lo tanto, el cambio que se hace es con el objeto de hacer un poco más amplio, de tal manera que se puede encontrar esa empresa que nos proporciona el servicio. Esto a su vez nos permite a nosotros informarle al país que estas pruebas de confianza no son hechas por el Consejo de la Judicatura, que no podríamos hacerlas nosotros porque se requiere de expertos y se requiere de quienes tienen ya elaborados estos sistemas de valoración. De hecho, que me parece muy saludable haberle invitado a la persona que ha sido contratada a efectos de que explique cómo lo hicieron. Y claro, ahí se entiende
que ellos tienen ya unas baterías establecidas de test para valorar tanto lo que tiene que ver con la prueba psicométrica en relación a las competencias del puesto y al perfil del puesto, y también lo que se denomina las pruebas de honestidad. De tal manera que, obviamente, era la empresa que vaya a ser contratada, la oferente que tenía que decirnos esto se califica o se estructura de tal manera para determinar si es idóneo o no idóneo. Entonces, en ese sentido, yo quiero expresar que con ese argumento a mí me queda explicada las razones por las cuales hicimos este cambio, ¿no? Y me parece que además tiene que quedar muy claro que no es el Pleno del Consejo de la Judicatura el que levanta esos indicadores, que son metodologías ya establecidas previamente por empresas que además usan sistemas automatizados, no hay la intervención de las personas, de tal manera que automáticamente después de que se ingresan las respuestas los postulantes de los test que se les hace, los resultados son automáticos y que esto además ni siquiera se maneja en el país, sino que ya son metodologías de carácter internacional. Eso para mí es importante dejarlo dicho para que conozca la opinión pública y la ciudadanía en general estas particularidades. De otro lado, también otra preocupación que nos ha saltado es el tema del principio de publicidad. Como ustedes perfectamente conocen, creo que he sido una de las vocales que más ha insistido en que tenemos que cumplir con el principio de publicidad porque eso le garantiza transparencia al concurso. Pero en esta ocasión hemos pedido que se incorpore en el informe las justificaciones de cómo vamos a cumplir con ese principio de publicidad, dado que estamos hablando de pruebas que incorporan datos, que también incorporan un proceso de test en donde se tiene que responder sobre, o donde se indaga sobre la conducta personal y esos datos son de carácter confidencial. Entonces, he visto también que en el informe consta, y lo dijo el área técnica, la Dirección de Talento Humano, que está señalado que lo que podemos hacer la publicación es de los resultados, es decir, indicar quiénes son los postulantes que han sido calificados para pasar a la siguiente fase, aquellos que no superaron esta prueba de análisis de competencias, pero no podríamos publicar los contenidos de las pruebas porque eso atentaría a los derechos de privacidad, derecho de confidencialidad de datos personalísimos que tienen que ver con temas relacionados con la personalidad de cada ser humano. Y también eso está resguardado porque nuestro reglamento indica que cada uno de los postulantes tiene que hacer una declaración juramentada. Y en esa declaración juramentada está señalado en nuestro reglamento que no, dentro del formulario que es anexo a nuestra normativa, está señalado que ellos autorizan a que se publique todo, excepto lo que tiene que ver con la prueba psicológica y pruebas de confianza. Por lo tanto, está debidamente reglada esta restricción de la publicación y eso también me ha parecido que es positivo que se haya incorporado adecuadamente en el informe. Ahora, también quiero decir que de los resultados que nos da la Dirección de Talento Humano y también de la Dirección General, de una vez hay que decirle a la ciudadanía, ¿no? Nosotros estamos yendo en un concurso de altos estándares y eso está haciendo que cada vez se reduzca el universo en el cual se tenga que escoger a quiénes serán los ganadores. Y el universo en este momento es muy pequeño. Yo lo he expresado el día de hoy en una reunión que tuvimos entre los vocales, una reunión de trabajo. También lo he dicho públicamente, pero además desde el inicio venía presentando mi preocupación. Yo recuerdo claramente cuando hicimos la discusión en la fase de revisión de requisitos formales. Uno de los pedidos que yo hacía era, en este momento no debemos ser formalistas, porque la competencia viene después. Y mientras más postulantes tengamos en la competencia es mucho mejor. Hoy creo que estamos viendo las consecuencias de haber sido extremadamente formalistas en su momento y ahora, claro, el número de postulantes se va reduciendo
y la competencia cada vez es mucho, se pierde el sentido de esa competencia amplia que hubiésemos querido tener, ¿no? Entonces yo quiero dejar dicho eso, que conste al menos en esta sesión que es pública, porque nosotros tenemos que ir en el camino tomando decisiones que nos orienten y nos conduzcan a que la Corte Nacional de Justicia, lo hemos dicho desde el inicio, debe estar integrada por los mejores hombres, las mejores mujeres. Y claro, cada uno de estos pasos ha ido dando cuenta de decisiones complejas, pero que hay que tomarlas porque además están basadas en elementos técnicos como lo que estamos ahorita tratando, que son las pruebas de confianza. Por lo tanto, con esas observaciones, esas puntualizaciones, que no quería dejar de decirlas, de hacerlas, de comentarlas de manera expresa, yo quiero decir que con los dos puntos específicos sobre el informe, pues considero que se han incorporado las observaciones y las preocupaciones que teníamos, que se han dado las explicaciones, pero igual hay que seguir anunciando qué es lo que vamos haciendo hacia el futuro. Yo lo que pediría es que en lo que viene del concurso, este tipo de hechos, como por ejemplo la necesidad de haber dejado en un margen más general porque le correspondía a quien tiene la metodología decirnos cómo se tiene que hacer esta prueba, debemos preverlo con anticipación. No tenemos que esperar a que estemos avanzados en el proceso, sino con la debida anticipación, porque eso nos va a garantizar que no tengamos ningún obstáculo en el camino respecto del concurso. Pero en general, yo expreso mi conformidad, creo que estos ajustes han sido necesarios y que nos aclaran las cosas, y bueno, pues tenemos que seguir en el proceso con la misma tónica, exigentes, transparentes, cumpliendo el principio de publicidad, también cumpliendo el principio de confidencialidad de los datos de los postulantes en lo que corresponde y avanzar en lo que se viene. Gracias, presidente. Muchas gracias. Doctor Benavides, ¿alguna palabra? Sí, solo, señor presidente y señores vocales, señores directores, creo que el trabajo que se lo está haciendo de este concurso de merecimientos y oposición es el adecuado. Hoy ha tocado la prueba de confianza y la prueba de confianza se le ha otorgado mediante un contrato correspondiente, es decir, mediante la aplicación de la ley de contratación pública para que haga este trabajo, y ese trabajo es eminentemente técnico-científico, así lo dijo el experto que hoy estuvo en la tarde, por lo tanto es confiable. Pues lo que nos interesa ahora es saber cuál fue el resultado de este aspecto, con el fin de continuar el concurso y hoy mismo ya reabrir la siguiente fase, que es la de la prueba teórica y la prueba práctica, que es la parte final. Por lo tanto, creo que los informes han sido claros, sobre todo con la aclaración que se pidió en la mañana para que las áreas técnicas lo hagan, y han acogido esas aclaraciones. Por lo tanto, creo que no hay nada que discutir, sino aprobar en su totalidad. Solo eso, señor presidente. Gracias. Solamente finalizo con lo siguiente, muy puntual. Es necesario tomar en cuenta que este proceso, esta fase de la prueba de confianza, la realizó una empresa externa, como manifestó la señora Goyes. También es necesario tomar en cuenta que existió la aplicación de la metodología aprobada dentro del concurso. De igual manera, se acogen los criterios del cargo con la finalidad de parametrizar el sistema. Es decir, existen ya previamente establecidos los criterios del cargo, puesto donde se está postulando, y en razón de eso se carga el sistema. Como se escuchó por el representante de la empresa, no existe la posibilidad de una manipulación del sistema, y creo que esa es la mejor muestra de transparencia que se está dando en este momento. De igual manera, se nos comentó que la prueba puede detectar posibles manipulaciones de la prueba, lo cual, de acuerdo al método empírico
utilizado científico en esta prueba, inmediatamente lo que hace es básicamente excluirlo como no idóneo. Y finalmente, para no abundar, el sentido de transparencia de este concurso, por el Estado, la consejera Boyes, se le está garantizando a través de este proceso, toda vez de que las áreas técnicas han expuesto los informes, así como la empresa. Si bien es cierto, en el momento en que yo asumí este cargo, la metodología y la prueba fueron ya previamente aplicadas y tomadas, desde luego la resolución debía tomarse el día de hoy conmigo en la posición del cargo. Se ha hecho una evaluación técnica, jurídica, de todo este proceso, de esta fase en especial, y se ha determinado una argumentación técnica, jurídica, que permite indicar que la fase se ha llevado dentro de los parámetros de la aplicación de toda la normativa y la metodología que consta dentro de este proceso, de este concurso. En razón de ello, toda vez de que ya las decisiones de los vocales han sido establecidas dentro de este pleno, solicito comedidamente a la señora secretaria general que pueda realizar la proyección de la resolución en la pantalla para posteriormente también realizar la revisión de los anexos. ¿No sería justo? Por favor. Con su autorización, señor presidente, se encuentra en sus pantallas el proyecto de resolución. Solicito, señora secretaria, que se proceda con la lectura de la parte resolutiva de la resolución, salvo que los señores consejeros los vocales deseen que se realicen con otra lectura, sino ir directamente a la parte resolutiva de los vocales. Y revisamos. De acuerdo, porque ya revisamos la parte anterior. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura a la parte resolutiva del proyecto de resolución. Artículo 1. Conocer y aprobar el informe de la fase del examen de confianza del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-811, contenido en el memorando circular CJ-DNTH 2024-0968-MC, ambos de 19 de julio de 2024, y su informe ampliatorio CJ-DNTH-SA 2024-821, remitido con memorando circular CJ-DNTH 2024-0971-MC, ambos de 22 de julio de 2024, suscritos por la Dirección Nacional de Talento Humano. Artículo 2. Conocer y aprobar el listado de los 70 postulantes idóneos que pasan a la fase de oposición en el concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de conformidad con el anexo 1 que forma parte de la presente resolución. Artículo 3. Conocer y aprobar el listado de los 35 postulantes no idóneos que no superaron los exámenes de confianza en el concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el anexo 2 que forma parte de la presente resolución. Artículo 4. Excluir a los doctores Esteban Mateo Ríos Cordero y Jorge Aníbal Payares Rivera del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, por no presentarse a rendir la prueba del examen de confianza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, número 6 de la resolución 074-2024 de 19 de marzo de 2024. Artículo 5. Disponer a la Dirección General la notificación de resultados a las y los postulantes del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces de la Corte Nacional de Justicia de conformidad con el informe técnico número CJ-DNTH-SA 2024-811, contenido en el memorando circular CJ-DNTH 2024-0968-MC, ambos de 19 de julio de 2024, y su informe ampliatorio CJ-DNTH-SA 2024-821, remitido con memorando circular CJ-DNTH 2024-0971-MC,
ambos de 22 de julio de 2024, suscritos por la Dirección Nacional de Talento Humano. Disposiciones generales. Primera, disponer a la Dirección General y a la Dirección Nacional de Talento Humano autorice la apertura de la fase de oposición del concurso público de méritos y oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y compuestas de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Resolución 064-2024 de 19 de marzo de 2024. Segunda, disponer a la Dirección Nacional de Comunicación Social la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura y en los medios de difusión social masiva, la publicación de la presente resolución en la página web institucional conforme lo estipulado en la disposición general quinta de la resolución 064-2024 de 19 de marzo de 2024. Disposiciones finales. Primera, la ejecución y cumplimiento de la resolución estará a cargo en el ámbito de sus competencias de la Dirección General y de las Direcciones Nacionales de Talento Humano, de Tecnologías de la Información y Comunicación y de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura. Segunda, esta resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Comuníquese, públiquese y cúmplase esta y la parte resolutiva, señor presidente. Señor secretario, de igual manera, solicito a las áreas técnicas se hará la dirección de los anexos con la respectiva lectura, para lo cual las áreas técnicas deberán validar los documentos que se presentan. Sí, señor presidente. Posteriormente vamos a proyectar los anexos correspondientes de esta resolución. Sin embargo, si me permite indicar que en el artículo 4 no consta como el anexo número 3. No sé si le podríamos revisar para poderle incluir, ya que son 3 anexos los que han sido remitidos por la Dirección Nacional de Talento Humano. Las personas que se excluyen. Pero Claro, es que no se perdón, pero señor sí mandamos presidente. como anexo. No se necesitaría anexo porque son 2 personas que ya contan los nombres. Excluidos. Por favor. Sí mandamos como Sí, yo coincido con eso. No creo que se refiera a anexo porque ya están puestos en el Ya, artículo. estoy mintiendo porque realmente la Dirección de Talento Humano remitió 3 anexos para integrarlos en esta resolución. Procedemos, señor presidente. Pero yo tengo observaciones, presidente. Mire, yo no creo que sea necesario que, a ver, porque el reglamento lo que dice es que el Consejo de la Judicatura, cuando terminamos una etapa, una fase, el Consejo, el Pleno tiene que conocer y aprobar, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado en esto con el objeto de tener un informe que incluya las observaciones que han sido expuestas aquí. Entonces, no me parece que deberíamos incluir el informe anterior, el que es contenido en el memorando 968 y el informe técnico es el 2024-811, porque el que tiene las observaciones es el otro, el 821, que consta en el memorando 971 de 22 de julio. Esa es mi observación. Creo que es innecesario porque el 90% del texto es lo mismo, se repite, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que deberíamos solamente aprobar el final, el que contiene ya los elementos que nos preocupaban y que pedimos que se incorporen con los datos que técnicamente maneja la Dirección de Talento Humano. No sé bien. Lo que pasa es que no se dio de baja ese otro y por eso aparece como ampliatorio. Entonces Señor va a hacer presidente. falta el otro. Sí, doctor, solamente que la doctora Infante está en uso de la palabra, le concedo inmediatamente la palabra. Le decía Señor que presidente, Doctor, ¿me escucha? Sí, allí. Allí. Lo que- le decía que sí hace falta ese detalle, a pesar de que ya lo conocimos en la mañana, ya discutimos, y precisamente porque hacía falta algunas aclaraciones salió el informe ampliatorio. Yo considero que deben aparecer los dos como referencia para saber de dónde salió el ampliatorio, solamente por pura lógica, ¿no? Doctor Benavides, le concedo la palabra. sí, en la misma línea de la doctora Yolanda. El problema es que ya emitieron un informe técnico y al estar incompleto, entonces dijeron que se amplíe. Entonces, el segundo ya es la ampliación y si eliminamos uno, entonces dice de qué informe es lo que ampliaron y cuáles fueron los cambios. Entonces, tienen que ir los dos informes necesariamente porque eso ya ha pasado, ya son documentos públicos que han sido puestos en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, obligatoriamente tienen que ir los dos informes. El segundo, que ya es el ampliatorio, que asimismo se está expresando en el mismo. En ese sentido, creo que no hay ninguna discusión por cuánto deben ir los dos informes. Gracias, doctor Benavides. Doctora Gómez.
Sí, recuerdo que en las otras ocasiones que también nos ha pasado lo mismo, siempre hemos publicado el ampliatorio y no el anterior. En todo caso, creo que es un asunto más de forma porque les vamos a llenar de informes, pero si consideran que hay que publicarlo, no tengo ningún problema. En ese caso, pasemos a la revisión de la disposición general segunda. Ahí creo que hay que mejorar la redacción, porque dice, leo, disponer a la Dirección Nacional de Comunicación Social la publicación en la página web, ¿no? Y luego, y en medios de difusión social, la publicación de la presente resolución, ¿ya? Y la presente resolución en la página web institucional, otra vez hablamos de la página web institucional, o sea, está publicar y página web 2 veces, conforme lo estipulado en la disposición general quinta de la resolución 064. Pero aquí, en cambio, no estamos diciendo cuál es el alcance de la publicación, porque hemos quedado que se va a publicar, en este caso, porque la ciudadanía nos va a requerir, ¿y dónde están todos los documentos de las pruebas? Nosotros tiene que quedar claro que publicamos la resolución y el informe que estamos aprobando que tiene los anexos, ¿verdad? Entonces, me parece que hay que resolver la redacción de la disposición general segunda y les vuelvo a decir, compañeros, la vez anterior no publicamos los 2 informes, pero si el día de hoy se plantean que hay que publicar los 2 informes, pues ya no tengo ni... ¿no? ¿Alguna otra observación? Sí. Señor director. Muchas gracias, señor presidente. Una observación meramente de forma en el artículo 4, sugeriría que se coloque por no haberse presentado, no por no presentarse. Y en la disposición general primera, se dispone solamente a la dirección general, porque es la única que autoriza. ¿En cuál artículo? En la disposición general primera. Bien. Esa es la dirección general. Dale la que apruebe. No es la de talento humano. No talento humano. Y sería Sí, la después. recomendación Realmente sería Y sería después. ya la Dirección Nacional de Talento Humano. Sí, Porque la escuela. ahí está. Si hacemos redacción de una vez, resolvamos la segunda, ¿no? Las observaciones planteadas por la doctora Loyes, la discusión general segunda. En ese caso quedaría así, para quien está ayudándonos a redactar. Disponer a la Dirección Nacional de Comunicación Social, la publicación en la página web del Consejo de la Judicatura y en medios de difusión social masiva. Hay que borrar allí la presente publicación de. Eso hay que eliminar. Para que quede, correcto, para que quede la presente resolución y ahí hay que agregar y los informes. Y hay que borrar en la página web institucional. Ahí, conforme a lo estipulado en la disposición general quinta de la resolución tal. Ahí quedaría la redacción. Solo como sugerencia, no sé si deberían poner a la Dirección Nacional de Comunicación la publicación de la resolución, los informes en la página web. Sí, también. Y sería mejor. Informes mencionados. Con los correspondientes. Correspondientes. Y los informes correspondientes Con también. los correspondientes sería. Ahí está bien. Es el pleno que autoriza. Estamos de acuerdo con la resolución, Sí, los pleno. cambios y las inquietudes. Autoriza la apertura de los. Está bien. El artículo 62 del reglamento. Le dispone. Es Disponiendo el pleno. Pero me dispone. Así, las precisiones que hay que tener para que después no se malinterpreten, ¿no? Así como queda redactado, parecería que tenemos que publicar la resolución y los informes en la web y en los medios de difusión social masiva. Y no hay plata para publicar en medios de difusión. Entonces yo propongo que diga la publicación de la presente resolución y los informes correspondientes en la página web, que eso sí lo podemos hacer, y su difusión
y su difusión en los medios, Sociales. Es de comunicación. y su difusión en medios, Y la resolución en la... no, porque no hay, no podemos hacer eso, y su difusión En medios de en medios En los medios de comunicación. medios de comunicación masivos. masivos. Ajá. Listo. Anterior, con lo que hicimos, con lo que aperturamos. Masivos, comunicación masiva, en su difusión en los medios de comunicación masivos. ¿Alguna otra observación por parte de las áreas técnicas? Por favor. A la dirección general y a la escuela general. Sí podría llevar este tema de comunicación, así que podríamos mandar las redes sociales y plataformas oficiales para que se comprenda que no se debería adelante una publicación como debería la doctora Goyes, porque no hay ese dinero, digamos, no está previsto para hacer esta publicación, solamente buscar el tema de que se difundirá en redes sociales y plataformas electrónicas oficiales. Ahí sería entonces en redes sociales. Redes sociales o medios digitales. Redes sociales y medios de comunicación. Lo que pasa es que estamos dividiendo. Porque tenemos varias redes sociales y plataformas Es que sí le tienes que mandar a los medios, ¿no? Estamos separando, estamos diciendo la publicación de la presente resolución y los informes correspondientes en nuestra página web del Consejo de la Judicatura. Eso sí podemos hacer, publicar en nuestra página. Y luego dice, y su difusión, solo difusión en redes y los medios, ¿no? Cuando abarcamos las redes sociales, difundimos, por supuesto, el boletín y esto ya llega a los medios de comunicación. Listo, de acuerdo, entonces. ¿Alguna otra observación de la área técnica? Por favor. Señor presidente, únicamente para guardar similitud con la anterior resolución donde se abrió justamente la siguiente fase, yo le solicitaría con la venia de los señores, de las señoras vocales y señor vocal, que se ponga en el mismo, la misma redacción que decía autorizar a la Dirección General y en este caso ya la Escuela de la Función Judicial la apertura de la fase. Así estaba en la anterior. Hay que mirar el reglamento. ¿Cómo? Sí, en el reglamento está justamente. Entonces, ¿Podría, por favor, Claro. establecer, identificar en este momento El artículo 62. El 62. ¿Podría dar lectura? Claro, eso venía, señor presidente. Artículo 62. Informe de resultados de los exámenes de confianza. Una vez terminada la fase del examen de confianza, la Dirección Nacional de Talento Humano elaborará el informe técnico, el cual contendrá el numérico de las y los postulantes idóneos y no idóneos con base al reporte del aplicativo especializado. Lo remitirá para el conocimiento de la Dirección General de aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura, para que éste a su vez disponga la notificación individual de resultados y autorice la apertura de la fase de oposición. Ya nos disponga si nos autoriza. la fase de oposición también es responsabilidad de escuela. Sí. Ahí quedaría tres sesiones. ¿Alguna otra observación de las áreas técnicas? ¿No? ¿O podría, por favor, señora secretaria, nuevamente dar lectura a las dos disposiciones que han sido corregidas en este momento? Sí, señor presidente. Gracias. Con su autorización. Fue la disposición general segunda, disponer a la Dirección Nacional de Comunicación Social la publicación de la presente resolución y los informes correspondientes en la página web del Consejo de la Judicatura y su difusión en redes sociales y plataformas institucionales conforme a lo estipulado en la disposición general quinta de la resolución 064-2024 de 19 de marzo de 2024. Hasta ahí la primera disposición que se procedió con los ajustes correspondientes. La primera, autorizar a la Dirección General y a la Escuela de la Función Judicial la apertura de la fase de oposición del concurso público de méritos, oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la resolución 064-2024 de 19 de marzo de 2024. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, ¿hay alguna observación final? ¿Queda así el texto aprobado? Sí. Pero, ¿seguro? Listo. Toda vez de que han sido incluidas las observaciones,
dentro del texto de la resolución. Y los anexos esperan para proyectarse también. Sí, señor presidente, en este momento procedemos a proyectar el anexo número 1 y el 2 para que las áreas correspondientes se intervengan con la validación. Proceda, por favor. Encuentra en sus pantallas el anexo número 1. Solicito, por favor, que se revise por parte de la técnica y posteriormente indicar la validación del documento. Firmas de la dirección. Sí. Sí, Está firmado por el equipo. encuentra firmado por las áreas técnicas, señor presidente. Procedemos con el anexo número 2 una vez que el área técnica procede con la validación. Por favor, proceda. Se encuentra en sus pantallas el anexo número 2. Hasta ahí el anexo número 2. Toda vez que Procedo con la lectura Sí, del título. por favor. Sí. Con su autorización, señor presidente, procedo con la lectura del título del proyecto de resolución. Conocer y aprobar los informes de la fase del examen de confianza del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Hasta ahí el título, señor presidente. Me surge una preocupación ahorita. A ver, nosotros estamos aprobando en el artículo 1, conocemos y aprobamos el informe y, perdón, sí, el informe, por los informes, ¿ya? Luego dice que en el 2 conocemos y aprobamos el listado de los postulantes que pasan a la fase siguiente. En el tercero deberíamos decir que excluimos a los no idóneos. Conocer y aprobar el listado de los 25 postulantes no idóneos que no superaron los exámenes de confianza de conformidad con el anexo 2 y nos falta hacer la exclusión porque les tienes que excluir según el... Debería ser conocer, aprobar y excluir. Conocer, no, porque conoces y apruebas No sé. el listado de los 25 postulantes no idóneos que no superaron los exámenes de confianza y excluirlos del concurso público. Bueno, hay que establecer la redacción. Porque en el 4 sí estamos hablando de la exclusión de los 2 que no se presentaron. Y excluir. Entonces, el tercero hay que poner adecuadamente la palabra excluir. Los del. No sé. Es Y excluirlos del. Ajá. con el ánimo de fundamentar y evitar cualquier situación posterior, solicito la Dirección Nacional Jurídica que pueda revisar en este momento el reglamento respecto a la exclusión en esta fase. No.
Sí, son el pleno exclusivo. Solo cuando nosotros sí. El numeral 10 del artículo, sí, del artículo 9. Dice, excluir y descalificar al o el postulante que haya incurrido en una de las causas establecidas en el presente reglamento en cualquier fase o subfase del concurso público, pero el informe de la Dirección Nacional de Talento Humano a la Escuela de Función Policial. Por favor, señor presidente, tal como dice la señora vocal, en efecto, el artículo 9 habla de las competencias del Pleno del Consejo de la Judicatura y como acaba de la lectura, el número 10 del artículo 9 indica que el Pleno es el único competente para excluir a los postulantes en cualquier fase del concurso. En razón del expuesto a la Dirección Nacional Jurídica, existe el amparo jurídico para... Así es, señor presidente, para que en esta resolución se excluya a las personas que fueron calificadas como no idóneas en este examen. Estamos a la Secretaría de realizar la inscripción. Se procede ya con la inscripción, señor presidente. Con su autorización, procedo a dar lectura con lo que se ha incluido. Artículo 3. Conocer y aprobar el listado de los 35 postulantes no idóneos que no superaron los exámenes de confianza y excluirlos del concurso público de méritos y oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, de conformidad con el anexo 2 que forma parte de la presente resolución. Hasta ahí, señor presidente. Gracias por la consideración. Mira, solamente un argumento mayor que el artículo 28 habla expresamente de la exclusión y ahí está lo que estamos nosotros actuando. Ahí no habla. Solicito nuevamente como el ánimo de robustecer jurídicamente la resolución que se dé lectura por el artículo 28. Usted debe de exclusión. 28 puntos más. Con su veña, señor presidente, artículo 28, exclusión. En cualquier fase del concurso público, el Pleno del Consejo de la Judicatura, sobre la base de los informes de las áreas pertinentes, resolverá de manera motivada la exclusión de la o el postulante que hubiera incurrido en cualquiera de las siguientes causales. Número 9, haber sido declarado no idóneo en la fase de prueba psicológica o en los exámenes de confianza, respectivamente. Con eso se encuentra fundamentado jurídicamente en la razón de la exclusión por parte del Pleno. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación? No. Listo. ¿Alguna observación respecto al título por parte de los señores vocales y vocales? Está bien. Ninguna observación. Después de eso, una vez que se ha leído la resolución, los anexos y el título de la misma, me permito presentar la siguiente moción. Moción no conocer y aprobar el informe de la fase del examen de confianza del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Elevo la moción. Apoyo la moción. Señora secretaria, por favor, solicito que se tome la votación respectiva. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Una vez que se han hecho las correcciones de forma de los artículos correspondientes de esta resolución, a favor. A favor, vocal Solanda Goya Esquelar. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor, doctor Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente. A la votación quiero agradecer a mis colegas dentro del pleno por el trabajo que se ha desplegado en esta intenso día de trabajo, por los aportes que se
Han elaborado las áreas técnicas de igual manera en la colaboración para obtener esta resolución. Mi voto es a favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba el conocimiento y aprobación de los informes de la fase del examen de confianza del concurso público de méritos, oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Listo, gracias, señora secretaria general. Sí, tenemos otro punto de orden del día. No, señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día. Una vez que se han agotado todos los puntos del orden del día, clausuro la presente sesión, siendo 18 horas con 30 minutos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor presidente.